Todos los seres vivos necesitan energía, materia e información. Todo esto en el contexto adecuado como lo es un ecosistema. ¿Y qué es un ecosistema? El ecosistema es un conjunto de especies de un área determinada que interactúan entre ellas y con su ambiente abiótico, mediante procesos como la depredación, el parasitismo, la competencia y la simbiosis, y con su ambiente al desintegrarse, y volver a ser parte del ciclo de energía y de nutrientes. Las especies del ecosistema, incluyendo bacterias, hongos, plantas y animales, dependen una de otras. Las relaciones entre las especies y su medio resultan en el flujo de materia y energía del ecosistema. En el ecosistema tenemos flujos de energía que a través de ellos es el factor más importante en su organización. El flujo de energía se aplica en los niveles tróficos de un ecosistema que se refieren a cada uno de los conjuntos de organismos que se caracterizan por tener la misma posición en la cadena alimenticia. Este paso de energía de un organismo ocurre a lo largo de una cadena alimentaria determinada, es decir, una secuencia de organismos relacionados unos con otros, como presa y depredador. El primero es comido por el segundo por el tercero y así sucesivamente en una serie de niveles alimentarios o niveles tróficos. Los productores sobrepasan en peso a los consumidores. El 99% de la materia orgánica del mundo vivo está constituida por plantas y algas. Todos los heterótrofos combinados solo dan cuenta del 1% de la materia orgánica. La energía ingresa en el mundo animal a través de las actividades de los herbívoros, que son los animales que comen plantas o algas. Son los eslabones intermedios del flujo de energía. Un herbívoro puede ser una oruga, un elefante, un erizo de mar o un caracol. Cada tipo de ecosistema tiene su complemento característico de herbívoros. Estas diferentes formas de vida no serían posibles sin muchos componentes de la Tierra, y podemos decir que la biosfera, en esta parte, es conocida como la envoltura viva de la Tierra, porque es el conjunto total de formas de vida como animal, vegetal, microbiana, etc., y el sistema que conforman con sus respectivos entornos ubicado en la porción superficial de la corteza terrestre. En otras palabras, la biosfera es el ecosistema global en que se incluyen los ecosistemas locales. Surgió en nuestro planeta hace al menos 3.5 millones de años, y desde entonces evoluciona con complejidad y biodiversidad, a pesar de haber atravesado numerosas extinciones. La biosfera se compone por distintas formas de vida, además también la componen distintos ciclos biogeoquímicos, que son los ciclos de la materia a los circuitos de intercambio de elementos químicos entre los seres vivos y el ambiente, mediante una serie de procesos de transporte, producción y descomposición. Existen diferentes tipos de ciclos biogeoquímicos, como el ciclo del nitrógeno, donde los organismos vivos no pueden utilizar el nitrógeno puro en la atmósfera. Para esto se convierte en nitrato orgánico, que se consigue combinando nitrógeno y oxígeno, para ser enviado por las precipitaciones a la superficie terrestre. El ciclo del agua. El ciclo hidrológico se define como la secuencia de fenómenos por medio de los cuales el agua pasa de la superficie terrestre en fase de vapor a la atmósfera y regresa en sus fases líquida y sólida. Ciclo del carbono. El dióxido de carbono en la atmósfera es acumulado en vegetales en forma de grasas, y después los herbívoros se alimentan de la planta para obtener energía. Continúa la cadena alimenticia hasta llegar a los seres humanos. Así se devuelve a la atmósfera por medio de la respiración. Ciclo del azufre. El azufre se incorpora a los vegetales para que los consumidores primarios los adquieran. El azufre llega a la atmósfera como sulfuro de hidrógeno o dióxido de azufre proveniente de los volcanes. El azufre se combina con el agua en la atmósfera formando ácido sulfúrico, y es ahí como se produce la lluvia ácida. Ciclo del oxígeno. El CO2 es utilizado en la respiración aeróbica de las plantas y animales. En este proceso, átomos de oxígeno se combinan con átomos de hidrógeno, formando moléculas de agua. La biosfera también tiene diferentes capas, como son la hidrosfera, que son el conjunto de partes líquidas presentes en la Tierra. Se encuentran cambiando su estado físico, de sólido, líquido y gaseoso, constituyendo el ciclo hidrológico, regulando el clima, moldeando el relieve y haciendo posible la vida en el planeta. La hidrosfera se caracteriza en los siguientes tipos de aguas: lóticas, que son los ríos y torrentes, siempre en desplazamiento sobre la superficie continental; lénticas, las aguas que se ubican en las profundidades del planeta; freáticas, las aguas que están debajo del suelo o aguas subterráneas; atmosféricas, las aguas formadas por el vapor de agua como las nubes; criogénicas, aguas en estado sólido que se ubican en los polos y alta montaña. La hidrosfera en la superficie terrestre se distribuye fundamentalmente sobre la superficie de la Tierra, cubriendo casi 3/4 partes de la superficie terrestre. De ella, el 97% es agua salada en mares y océanos, y el resto generalmente lo constituye el agua dulce en la atmósfera y en los continentes, como el hielo, el agua subterránea, los lagos, los embalses, pantanos, ríos y seres vivos. También tenemos la litosfera, que es la capa más sólida y superficial de la Tierra. Comunica la superficie en la cual vivimos los seres humanos con la astenosfera, la siguiente capa en profundidad.
Tenemos dos tipos de litosfera, la continental, que es conformada por la corteza y la región más externa del manto terrestre, y la litosfera oceánica, que es la porción de la corteza terrestre que conforma los fondos oceánicos. La litosfera es importante porque contiene la corteza terrestre sobre la cual habitamos. Por otro lado, sus movimientos modifican nuestra manera de existir, como la actividad sísmica, los volcanes o incluso la formación misma de las montañas. Por último, en la biosfera tenemos la atmósfera, que es una capa homogénea de gases concentrada alrededor de un planeta o astro celeste, y mantenida en su lugar por atracción de gravedad. La atmósfera alcanza unos 10.000 kilómetros del planeta y alberga distintas capas de gases necesarios para preservar temperatura planetaria y estable, como el nitrógeno, oxígeno, vapor de agua, dióxido de carbono, neón, helio y metano. Además permite el desarrollo de la vida. Nuestra atmósfera puede dividirse en dos grandes regiones: homosfera, que son los 100 kilómetros inferiores, y heterosfera, que va desde los 80 kilómetros hasta el borde exterior. La atmósfera tiene diferentes capas, como troposfera, la capa inicial en contacto con la superficie terrestre, en donde se acumula la mayor cantidad de gases atmosféricos. Estratosfera, la radiación solar impacta sobre el oxígeno formando moléculas de ozono, que constituyen la conocida capa de ozono. Mesósfera, la capa intermedia de la atmósfera, esta es la zona más fría de la atmósfera, alcanzando los menos 80 grados Celsius. Ionosfera o termósfera presenta un aire muy poco denso que permite oscilaciones de temperaturas drásticas. Exosfera, la capa externa de la atmósfera, allí tiene lugar la fuga de los elementos más livianos de la atmósfera, como el helio o el hidrógeno. La atmósfera cumple con un rol vital en la protección del planeta y la vida. Su densidad desvía o atenúa las formas de radiación electromagnética provenientes del espacio, así como los eventuales meteoritos y objetos que pudieran impactar con su superficie. La biosfera es única en el sistema solar, dado que la Tierra es el único planeta en el que se ha conocido la vida. Esto quizás signifique que la ubicación y las propiedades de la Tierra son únicas o extremadamente raras, y que por lo tanto el surgimiento de la biosfera es algo de una importancia suprema. Como se ha hablado a lo largo del video, toda la vida sobre la Tierra tiene muchos aspectos detrás, y es conocida como biodiversidad. Existen tres niveles jerárquicos de biodiversidad, como son los genes, las especies y los ecosistemas. Dentro de la biodiversidad tenemos la diversidad de especies, y el número de especies se puede contar en cualquier lugar en que se tomen muestras, en particular si la atención se concentra en organismos superiores como mamíferos o aves. Especies endémicas. Estas especies únicas se llaman endémicas. Se dice que una especie es endémica de una zona determinada si su área de distribución está enteramente confinada a esa zona. El término se aplica también dentro del área de la medicina. Se consideran enfermedades endémicas las limitadas a cierto territorio y epidémicas las muy extendidas. Diversidad genética. Las diferencias entre organismos individuales tienen dos causas: las variaciones del material genético que todos los organismos poseen y que pasan de generación en generación, y las variaciones debidas a la influencia que el medio ambiente ejerce sobre cada individuo. Y la diversidad de los ecosistemas. Este es sin duda el peor definido en todos los aspectos, cubierto por el último término, biodiversidad. Evaluar la diversidad de los ecosistemas, es decir, la diversidad a escala de hábitat o comunidad, sigue siendo un asunto problemático. No hay una forma única de clasificar ecosistemas y hábitats. Las unidades principales que actualmente se reconocen representan distintas partes de un conjunto natural muy variable. La biodiversidad es responsable de garantizar el equilibrio de los ecosistemas de todo el mundo, y la especie humana depende de ella para sobrevivir. Esto es todo por el video, gracias por ver.